Entender cuáles son los cimientos de nuestra fe. Demasiadas personas hablan de la fe desde el punto de vista de la metafísica, desde el punto de vista de la nueva era. Cree en ti mismo, sé positivo, ten una mente positivista. Y eso puede parecer muy bueno. Simplemente levantarse en la mañana y decir: hoy soy el mejor vendedor, hoy soy buen estudiante, hoy voy hacia adelante, hoy sigo a la meta. Y eso es una declaración, pero la pregunta: ¿en qué está basada? No hay una palabra de autoridad de la cual basemos. No es lo mismo el solamente decir: hoy soy bueno, hoy soy triunfador, a que cuando tú declaras por la palabra y dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me estoy explicando, ahí hay una base. Cuando dice: lo que soy, soy lo que soy, es por la gracia y la misericordia de Dios. En Dios haré proezas y Él hollará a mis enemigos. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Y por lo tanto, en el nombre de Jesús voy a vencer. Me estoy explicando, hay una base en la palabra. Y creo yo que un fundamento de nuestra fe es la preciosa sangre de Jesús. Pero la pregunta que surge: ¿qué daños causó el pecado del hombre? Para hablar de la sangre de Cristo tenemos que entender qué daños causó el pecado del hombre. Algunos creen que el pecado del hombre solamente afectó al hombre, pero el pecado del hombre o la desobediencia del hombre afectó la vida física, la vida espiritual del ser humano, afectó el reino mineral, el reino vegetal, afectó la creación, e incluso los cielos fueron afectados. Tenemos nosotros entonces que entender qué es lo que provocó, qué daños provocó el pecado, la desobediencia del hombre. Algo más que nosotros tenemos que entender es por qué se le llama a Jesús el segundo Adán. ¿Por qué en la Escritura encontramos frases como el segundo Adán, el postrer Adán? Dice Corintios y dice Romanos, el postrer Adán. Pero ¿por qué se le da ese título, ese nombre o esa forma? ¿O por qué se le llama así al Señor? Podemos hacernos otra pregunta: ¿qué diferencia existe entre la sangre de Adán y la sangre de Cristo? ¿Qué diferencia hay entre todo esto, o entre estos dos, entre la sangre de Cristo y entre la sangre de Adán? De hecho, voy a ir un poquito más allá. ¿Qué diferencia hay entre la sangre de Abel y entre la sangre de Cristo? Hebreos dice que la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. Y puedo darte rapidito alguna respuesta. La sangre de Abel clama por justicia, pero la sangre de Cristo clama por misericordia y clama por perdón. Cuando la sangre de Abel fue derramada, está ahí derramada, pero clama por justicia. El Señor le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Porque su sangre clama delante de mí. La sangre de Abel clama por justicia, pero ¿sabe qué? La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo clama por misericordia, clama por perdón, aleluya, clama por santificación, por libertad para tu vida y para mi vida. Pero la pregunta que surge, alguna más: ¿por qué tenía que pagar Jesús con su propia sangre y no con otra cosa? ¿Por qué específicamente sangre? ¿Por qué? ¿Por qué no otro elemento? ¿Por qué no agua? ¿Por qué no fuego? ¿Por qué no otro elemento? ¿Por qué tenía que ser sangre? De ahí es que algunos se agarran y dicen: es que no entiendo por qué Jesús se quiso hacer el héroe, morir, venir y morir. Escuche, durante el tiempo que Jesús fue crucificado, algunos creen que más o menos unas 2,000 crucifixiones se habían llevado a cabo. Otros creen que algunas 6,000 crucifixiones se habían llevado a cabo, debido a que era la pena máxima de muerte, la más vergonzosa, la más dolorosa, exclusivamente para los criminales, los reos de alta peligrosidad y aquellos que se levantaban en rebelión contra el imperio romano. Entonces muchos habían sido crucificados, habían derramado su sangre, pero había una diferencia entre la sangre de ellos y la sangre de Jesús.
Entonces el asunto no es solamente que fue crucificado, sino quién fue crucificado, qué tipo de sangre fue derramada, qué diferencia hay por eso entre la sangre de Adán y entre la sangre de Jesús. Podemos hacernos muchas preguntas. La siguiente pregunta es: ¿qué contiene su sangre? ¿Qué contiene la sangre de Cristo? Porque tenemos nosotros que entender qué es lo que contenía la sangre de Cristo, que hizo posible que el velo del templo se rasgara, que hizo posible que las piedras se partieran, que hizo posible que cuando Jesús murió y derramó su sangre, algo sucediera, los mismos cielos se estremecieron. ¿Qué contenía su sangre? Así que yo quiero en este momento, ahí donde usted está, levante su mano derecha, diga conmigo: Señor Jesús, diga, yo te pido que nos des espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de tu palabra, para que podamos comprobar cuáles son las riquezas de tu gloriosa herencia en los santos. Amén. Para entender el concepto y el misterio de la sangre de Cristo, tenemos que remontarnos a la creación del hombre. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis 1, versículo 26. Dice la Biblia de la siguiente manera: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escuche, el plan de Dios fue crear al hombre a su imagen y a su semejanza, lo cual significa que él poseía tres cosas: verdad, santidad y justicia. El hombre en su estado original poseía tres cosas: verdad, santidad y justicia. Ahora escuche bien, el hombre fue creado, fue diseñado para ser eterno y para tener comunión con Dios. El hombre fue diseñado para ser eterno y para tener comunión con Dios. El plan de Dios era que el hombre fuera el que se multiplicara, llenara la tierra y ejerciera dominio sobre ella. Vuelvo a repetir qué es lo que significa esto. El hombre tenía que vivir en verdad, santidad y justicia. El hombre fue diseñado y creado para ser eterno y que tuviera comunión con Dios, que se multiplicara, que llenara la tierra y ejerciera dominio sobre ella. Pero vamos a ir un poquito más en esto. ¿Cómo es que el hombre fue formado? Acompáñenme a Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué formó Dios al hombre? ¿De qué formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Nos detenemos ahí. Escuche, la ciencia ha comprobado que realmente el hombre fue formado, el cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra, debido a los 4 gases que posee el cuerpo: el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, los 17 elementos químicos: el hierro, el azufre, el fósforo, la cal, el magnesio, el fluoruro, el calcio, el cloro, el yodo. Todo esto son propiedades o son minerales de la tierra, pero que también están dentro del cuerpo. Entonces, esto da a entender científicamente y bíblicamente, nos da a entender que es verídico lo que dice aquí la Escritura, que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Maravillosa creación de Dios, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, dile: eres una maravilla. Dile: eres una maravilla. Aun cuando usted dice, pero cómo no, diga: eres una maravilla.
El cuerpo, escuche, es una maravilla y está constituido por tejidos, órganos, músculos y huesos, equipado con 5 sentidos: oído, vista, olfato, gusto y tacto. Algunos creen que el cuerpo posee aproximadamente unos 5 litros de sangre. Aproximadamente unos 5 litros de sangre están bombeando nuestro corazón y está circulando por nuestras venas. Eso es lo que es nuestro cuerpo. Tan maravilloso nuestro cuerpo que si yo me raspo o sufro aquí una cortadura, mi cuerpo se encarga de restaurar completamente esa raspadura o esa herida. Me estoy explicando. Esta camisa, por muy fina que sea, si sufre una rasgadura, le aseguro que no se renueva a sí misma. Me estoy explicando. Estos zapatos, si sufren alguna cuarteadura, no se renuevan a sí mismo. Pero el cuerpo que Dios nos ha dado se renueva a sí mismo. Me estoy explicando. Es una maravilla. Incluso el mismo cuerpo, cuando algo tiene dentro de él que sabe que no es de él, él mismo lo rechaza. El mismo cuerpo rechaza algo cuando sabe que no es de él y que no fue hecho para eso. Hasta ahí encontramos que Dios formó el cuerpo del hombre de la tierra. Pero la pregunta que surge: ¿dónde está el espíritu? Dice la Biblia: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Está ahí conmigo? Dios le dio el espíritu al hombre con aliento de vida, o su aliento de vida. Dios hizo con sus manos una estatua perfecta, la cual es el hombre, pero no tenía vida. Por lo tanto, Dios tuvo que soplar en el hombre. Escuche, imaginemos por un momento este cuadro. Dios ahí tomando barro, tomando polvo, dándole la forma a un cuerpo de manera perfecta, de manera cuidadosa. Y después de que eso, ya está el cuerpo, pero está ahí sin vida. Y ahora lo que necesita es el soplo de vida para que tenga espíritu y empiece a funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? Escúcheme bien. Tu cuerpo sin el espíritu no puede seguir viviendo. Tu espíritu sin tu cuerpo puede seguir viviendo. Me estoy explicando. Si mi espíritu sale de mi cuerpo, este cuerpo se desvanece, pero mi espíritu sigue vivo. Mi cuerpo quedaría en descomposición, pero mi espíritu seguiría vivo. Me estoy explicando aquí. Ahora, diga conmigo: vida biológica, diga vida espiritual. Cuando Dios formó al hombre, el cuerpo del hombre, el hombre tenía vida biológica, pero no tenía vida espiritual. Fue cuando Dios sopló sobre él que el hombre empezó a tener vida espiritual. Se la voy a poner un poco más allá. La persona que no conoce a Cristo tiene una vida biológica, pero no tiene una vida espiritual. ¿Cuántos estamos aquí todavía? La persona que no conoce a Cristo vive, se mueve, ok, sí tiene vida, dice sí, su cuerpo anda en vida, pero solamente se reduce como a una vida biológica. Me explico, donde existe la persona, pero vida espiritual tienes cuando vienes a un encuentro con Cristo, cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida y vuelves a nacer de nuevo, aleluya, y ves las cosas diferentes. ¿Cuántos estamos aquí entendiendo algo? El soplo hizo que el hombre recibiera espíritu, el cual puso en función todo su cuerpo, toda la sangre, los tejidos, los órganos, músculos, todos los huesos empezaron a funcionar. Vuelvo a repetirle: 2 tipos de vida: la vida biológica y la vida espiritual. Dios le dio un alma al hombre. Dios le dio un alma al hombre. Escuche, el hombre es un ser tripartita.
o un ser tripartita que se compone de espíritu, alma y cuerpo. ¿De qué se compone el espíritu? El espíritu es de conciencia, es comunión e intuición. No tengo tiempo para enseñarle cada una de estas cosas. Comunión, intuición y conciencia son los tres componentes del espíritu. El alma se compone de mente, voluntad y emociones. Por lo tanto, si tú estás triste, ¿qué es lo que está triste? ¿Tu espíritu, tu cuerpo o tu alma? Si estás amargado, ¿qué está amargado? ¿Tu espíritu, tu cuerpo o tu alma? Y entonces, ¿por qué tratamos de solucionar un problema emocional con algo físico? ¿Me estoy explicando? Cuando alguien está abatido, está angustiado, ¿es su espíritu o es su alma? Obviamente, escúcheme bien, el 70% de las enfermedades, dicen algunos médicos o dicen los especialistas, el 70% de las enfermedades que el ser humano padece se deben a problemas del alma, a problemas de rechazo, a falta de perdón, a amargura, a resentimiento, a odio que tienen ahí acumulado. E incluso se ha descubierto recientemente que el cáncer es producto del no perdonar, de guardar resentimiento. O sea que nos conviene perdonar. Te conviene perdonar porque si tú perdonas, tu oración es escuchada por el Padre. Si tú perdonas, te mantienes sano, saludable, emocional y físicamente. ¿Me estoy explicando? O sea que si vas a perdonar, ya aunque la persona no se lo merezca, es porque te conviene perdonar por lo menos. ¿Me estoy explicando aquí? Dice, es que no lo siento perdonar. Pregunto, ¿el perdón es una emoción o es un mandamiento? ¿Es una emoción o es un mandamiento? Un mandamiento. Aleluya. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo ahorita? Me estoy metiendo a esto solamente como un paréntesis. Dios le dio al hombre un alma, le dio una voluntad. En otras palabras, Dios hizo al ser humano una persona moral libre de escoger, libre de decidir. Dios no hizo robots. Hay un canto por ahí que dice: Dios bien pudo hacer un bastante robot. Dice que con aplastarles un botón le dijeran aleluya y cantaran amén. ¿Usted se imagina cómo sería la congregación de puro robot? Amén, gloria a Dios, todos al amén, sí, amén, sí. ¿Usted se imagina cómo sería? Todos programados para venir a la congregación, pero Dios no hizo robots. Dios nos dio una voluntad. Somos una gente moral con libre decisión. ¿Me estoy explicando? O sea, tú no estás aquí a la fuerza. Nadie se le predica a Dios a la fuerza o se le trae a la fuerza. Eres tú el que decide. Eres tú el que decides obedecer o desobedecer. Eres tú el que decides seguir a Dios o no seguirlo. Eres tú el que decides pecar o no pecar. Eres tú el que decides adorarle o no adorarle. Escúchame bien, de todas formas Dios te ama. Le alabes o no le alabes, Dios te sigue amando. Pero escúchame bien, eso no exenta a que te vengan consecuencias por tu desobediencia. Y aquí es donde voy a hacer un paréntesis. Escuche, mucha gente dice: no, yo me voy al mundo otra vez. Al fin y al cabo que Dios perdona. Pues sí, claro, Dios perdona. Pero hay algo que pasa, ¿sabe qué? Las consecuencias de tu pecado te van a seguir. Dios te puede perdonar, pero atente a las consecuencias. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Dios perdona, pero Dios no quita las consecuencias. Y no es de que ahí Dios castigue. No, es de que las consecuencias de una desobediencia Dios no las elimina. ¿Estamos aquí, iglesia? Por si alguien que dice: no, pues me voy a pecar, total, al final Dios perdona. Ya cuando esté yo ya casi como para ir al cementerio, entonces sí, ya me pongo de rodillas y me arrepiento. Pues si quieres, vive así la vida. Si tú deseas, si esa es tu decisión, vívela. Pero te digo una cosa, vas a padecer consecuencias. Y se supone que soy más inteligente que un ratón. Se supone que Dios me hizo especial y que tengo cabeza para pensar y tengo conciencia para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto.
gloria a Dios. Pero vamos un poquito más adelante. Vaya conmigo, Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. Dios había creado al hombre con verdad, santidad y justicia. Pero Dios tenía que probar al hombre. Génesis 2, verso 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente que morirás. Le hago una pregunta. En el momento que Adán comió el fruto prohibido, ¿murió? ¿Murió? Biológicamente no murió, espiritualmente sí murió. El día que Adán comió del fruto, ¿murió? Biológicamente no, pero espiritualmente sí murió. Se lo voy a poner de esta forma. La misma vida de Dios, escuche, la misma vida de Dios, antes de que el hombre cayera, la misma vida de Dios estaba dentro del hombre. Se lo voy a poner de esta manera. Es como que resplandecía la gloria de Dios dentro del hombre, como esta lámpara que está aquí. Pero una vez que el hombre pecó, quedó como si fuera esta lámpara. La vida de Dios se ausentó de él. Cuando dice la Biblia que ellos estaban cubiertos, se refiere a la vida de Dios, a la luz de Dios que estaba sobre ellos. O sea, en otras palabras, la gloria de Dios los cubría. Por eso dice la Biblia: estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. La misma gloria de Dios los cubría. Esa era su vestimenta, la gloria de Dios. Algo irradiaba, una luz irradiaba, vamos a llamarlo así. Una luz irradiaba en él, en ellos. Cuando el hombre peca, ¡fum!, haga de cuenta como que un foco se hubiera fundido y se ausenta esa luz. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Yo creo que algunos están aprendiendo algo. La luz de Dios, la vida de Dios se ausenta de ellos y mueren espiritualmente. Ahora vamos a ver aquí porque la fidelidad del hombre tenía que ser probada. ¿Y en qué consistía esto? Mire, escuchen, no era el fruto, no era que algo tenía el fruto, era probar la obediencia del hombre. Era probar la obediencia del género humano, era probar la obediencia de Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva, escúcheme bien, desobedecen, automáticamente lo que ellos hacen es independizarse de Dios. Y este es el pecado original, la independencia. La independencia total y absoluta de Dios. En otras palabras: Señor, no voy a hacer lo que tú me dijiste, voy a hacer lo que yo quiero, voy a vivir como yo quiero. Y te voy a decir una cosa: mientras la persona viva haciendo lo que ella quiere, vive en un estado de rebelión, de independencia, porque independencia no es otra cosa sino rebelión. Cuando un chico dice: yo me voy de esta casa, no me gustan las reglas aquí, ¿sabe qué es eso? Eso es rebelión, eso es ingobernabilidad, esa falta de sujeción, y se está independizando. Y desde el momento que ese chico sale de casa, deja de tener protección, deja de tener amor, deja de tener provisión, deja de tener muchos beneficios que le ofrecía el hogar de sus padres. Lo mismo pasa con el hombre cuando se aparta de Dios, deja de tener la provisión, la protección, el amor, la identidad de Dios, y el diablo lo puede hacer pedazos. Por eso la gente tiene que entender que no es cuestión de religión, es cuestión de relación con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es cuestión de tejer una relación con Dios. Cuando el hombre desobedece, se independiza y empieza a vivir conforme a su voluntad. Y escúchame bien: si tú quieres que te vaya bien en la vida, trata de vivir en la palabra de Dios. Trata de vivir en la palabra de Dios. Acompáñame por favor. Génesis 3, verso 4 al 7.
Ahí encontramos la triste tragedia del hombre. Dice la escritura: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Sabe lo que siempre Satanás trata de hacer? Es poner en tela de duda las sagradas escrituras. Esto no es nada nuevo. El ateísmo, todas esas cosas corrientes que tratan de poner en tela de duda la palabra de Dios, no son nuevas, son desde el Génesis. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Seréis como qué? Aquí está el mensaje de la nueva era. Tú eres tu propio. Aquí está el mensaje del budismo. Tú eres tu propio Dios. Sabiendo el bien y el mal, dice la Biblia, versículo 6: y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Conocieron que ¿qué? O sea, la gloria de Dios los había dejado de cubrir. La gloria de Dios los había dejado de cubrir. Quedaron desnudos hablando espiritualmente. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Escúchame bien, cuando hay personas, esto tipifica, cuando hay personas que se dan cuenta de su condición espiritual, tratan de cubrirlas con cualquier cosa, tratan de dar una apariencia, tratan de dar una apariencia de lo que no son en realidad y de lo que no viven en realidad, o tratan de buscar su propia salvación o calmar o sanar su conciencia a su forma. Pero solamente la presencia de Dios es la que puede cubrir la vida del hombre. Solamente la gloria de Dios es la que puede darle vida a la vida del ser humano. ¿Cuántos estamos aquí? Adán fue probado, fue tentado. Y la Biblia dice que la tentación, cuando es consumada, dice que entonces llega a ser pecado. Y una vez que el pecado se hace, dice que entra la muerte. Fíjese cómo está el asunto. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 1, verso 14 al 15. Prácticamente Santiago nos narra lo que sucedió en ese instante cuando el hombre desobedece. Mire lo que dice la escritura: cada uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Cada uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Verso 15: luego el deseo malo da luz el pecado, y el pecado, una vez que se ha crecido, se ha consumado, conduce a la muerte. Escuche, el hombre es tentado a desobedecer, y una vez que desobedece, entonces ¡pum!, entra la muerte. El pecado produce ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuántos están aquí todavía? Ahora, la Biblia dice, si usted sigue leyendo, me voy a salir un poquito de acá, pero sabe, la Biblia dice que una vez que el hombre pecó, Dios agarró y puso querubines, puso guardianes alrededor del árbol de la vida, para que el hombre no alcanzara de ese fruto y comiera y fuera eterno. Y uno dice, pero ¿por qué, Señor? Si yo he perdido su eternidad, ¿por qué le prohibiste que comiera del árbol de la vida y que volviera a recuperar o que fuera eterno? ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, en esa condición que ahora está el hombre, si come de ese árbol vas a vivir una vida eterna, pero en esa condición de mal, en esa condición terrible. ¿Cuánto le gustaría esa vida que usted tiene aquí de sufrimiento en esta tierra? ¿Cuánto le gustaría que aquí fuera eterno? Le vuelvo a repetir, ¿le gustaría esa vida eterna así? Con todos los estreses, enfermedades y achaques que andamos a veces ahí, con todo eso, ¿le gustaría esa vida eterna?
Es más, algunos decimos: Señor, ya llévame, o mejor ya ven pronto. Cuando sentimos que el dolor de huesos, cuando sentimos el dolor de angina, Dios, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Mejor llévame. Oh, ¿cuántos estamos aquí, iglesia? Si hemos de vivir una vida eterna, que sea, escúcheme bien, bajo, aleluya, bajo la vida, bajo la sangre del Cordero, no bajo la herencia de Adán. Me estoy explicando. Si hemos de vivir una vida eterna, que sea una vida eterna en Cristo Jesús, no una vida eterna bajo la desobediencia de Adán. Yo anhelo una vida eterna. Me estoy explicando. Gloria a Dios. La desobediencia y la independencia fue lo que produjo un pecado. La comunión que Adán tenía con Dios se rompió. Hay una muerte espiritual. De hecho, la palabra muerte significa separación. La palabra muerte significa separación. La palabra muerte, vuelvo a repetirle, en sí es separación. Y se lo voy a rapidito a representar. ¿Por qué? Porque en el momento cuando uno muere, desde ahí ya nuestro ser se separa. Nuestro cuerpo, dice la Escritura, que vuelve al polvo. El espíritu dice que vuelve a Dios quien lo dio. ¿Y el alma? Ándele. Sí, porque hay gente que dice: no, mira, tú te mueres y ya todo se acaba. Algunos creen, escuche, ahorita le voy a enseñar un poco de teología. Algunos creen que el alma es producto del espíritu y del cuerpo, según lo que dice Génesis 2, verso 7. Porque ellos creen que en el momento que se junta el cuerpo y el espíritu, dan como fruto lo que es el alma. Y en el momento que se separa el cuerpo del espíritu, se disuelve el alma. Se lo voy a poner de esta manera. Ellos dicen: luz eléctrica más un foco es igual a luz. O sea, energía eléctrica, perdón, más un foco o una lámpara es igual a luz. Quitamos corriente eléctrica y quitamos un foco, no hay entonces ¿qué? Luz. Para ellos el alma es como la luz. Y yo hago una pregunta: ¿y qué le pasó al Lázaro y el rico, que ya después de muertos todavía estaban hablando? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Qué le pasó a Lázaro y el rico? Bueno, si es que usted ha leído Biblia, Lázaro se fue al seno de Abraham, dice, no al cielo, al seno de Abraham. Y el otro se fue al Hades. No tengo más tiempo para entrar aquí. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Entonces, por lo tanto, escúcheme bien, la persona que aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, obviamente su cuerpo vuelve a la tierra, pero viene una esperanza de resurrección. Me estoy explicando. Ahora, ¿sabe qué? El espíritu, ok, se va al Padre, pero el alma, si aceptó a Cristo, esa persona está en el seno del Padre. Si no aceptó a Cristo, esa persona está en el infierno. Si se arrepintió de sus pecados, si nació de nuevo, está en Cristo Jesús, está en el seno del Padre. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Pero no se asuste, aquí ¿cuántos ya aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador? Por eso, mira, hasta descansaron algunos. Oh, gloria a Dios. No es cosa maravillosa, hermano, que tenemos promesas. Pero la Escritura dice que vendrá aquel día, escúcheme bien, porque el Señor venció la muerte, venció el pecado, nos redimió. Y por eso en aquel día va a resucitarnos con poder y gloria. Va a traer nuestro espíritu, nuestra alma, y va a resucitar nuestro cuerpo en un cuerpo de gloria. Me estoy explicando, porque Él nos redimió, nos compró para heredar una vida eterna. Amén. Aleluya. Cerramos ese paréntesis y volvemos a esto. La comunión del hombre con Dios se rompió, que es una separación. Le dije que la palabra muerte es la palabra separación.
Y una vez de que el hombre vive separado de Dios, solamente queda limitado a sus 5 sentidos: lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que toca. Él está solamente condicionado a eso. Por eso de que hay gente que dice: ¿dónde está Dios? A ver, muéstramelo, muéstramelo. A ver, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Quiero ver si tú lo conoces. A ver, llévame donde vive. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, en la versión Reina Valera, dice: el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. Ay, está feo, Se la voy a poner en más acá, un poco menos violenta. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, tú no puedes entender eso así. Necesitas nacer de nuevo. Ni el mismo Nicodemo, con todos los estudios que tenía, no podía entender las cosas. Se necesita la iluminación, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y eso se logra cuando tenemos un encuentro con Cristo. ¿Cuántos están aquí, iglesia? ¿Cuántos están aquí, iglesia? Ahora, yo le dije que cuando el hombre pecó, la luz de Dios se ausentó de él. Pero una vez que aceptamos a Cristo Jesús, ¿sabe qué? La misma luz vuelve a nosotros. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Aleluya, vosotros sois la luz del mundo. Me estoy explicando. No se refiere a una religión que usted sea de la luz del mundo. Se refiere a que la misma vida de Dios vuelve a entrar en tu vida. Me estoy explicando. Y el mismo diablo sabe que tienes la luz de Dios, aunque tus ojos no lo puedan ver. El mismo diablo sabe que la vida de Dios vive y habita en ti. Amén. La vez pasada, esta semana pasada, llegamos a casa ya de noche y alguien me habló que fuéramos a orar por una persona que estaba poseída. Yo dije: Señor, yo quiero descansar. Y se le ocurre, se presenta esta situación, ¿verdad? Y fuimos y entramos. Esperé a otro hermano, fuimos y entramos. Y cuando estamos ahí, el espíritu que estaba dentro del cuerpo empezó a decir: me quema, me quema. Y yo dije: pues qué cosa le hice yo, ¿no? ¿Para quién sabe qué le quema? Dice: quema, quema. Y decía: quema, quema. Y quiso agarrarme de mi camisa. Dije: me estás arrugando la camisa tanto que me costó plancharla. Dije: Señor, yo dije entre mí: Señor, yo tengo tu vida, yo tengo la luz de Dios. Y me estoy explicando. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé que el diablo sabe cuando la vida de Dios está en usted, mi amado hermano. Aquel brujo puede estar lleno de demonios, pero tú tienes la misma vida de Dios en ti. Si aceptaste a Jesús por su sangre, amén. Tú no necesitas andar jalando un ojo de venado, ni una sábila, ni una pata de borrego para que te vaya bien. La vida de Dios está dentro de ti. ¿Cuántos estamos aquí, amados hermanos? No necesitas una pata de conejo. No sabes si el conejo fue bueno o fue malo. Tú no sabes nada de eso. Lo que sí sabes es que el Cordero de Dios, que fue sacrificado en la cruz del Calvario, era perfecto. Y su sangre nos ha dado vida. Su sangre es suficiente. Señor, la verdad, la santidad y la justicia se apartaron del hombre. Fueron contaminados. Acompáñenme por favor a Romanos 5, verso 12. Romanos 5, versículo 12. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró el pecado? Como el pecado entró en el mundo. ¿Por qué entró el pecado? Por un hombre, es decir, por Adán. Y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte, ¿qué pasó? La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. O sea que la sangre del hombre se contaminó con muerte. Ahora, vaya conmigo.
Hechos 17, verso 26. Hechos 17, verso 26. Dice la Biblia: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Según lo que dicen algunos estudiosos, dicen que lo que hace que envejezcamos, ¿sabe qué cosa es? La sangre. Y que lo que hace que se descomponga el cuerpo rápidamente después de que la persona fallece, lo que hace que se descomponga el cuerpo es la sangre. Y para momificar a una persona hay que sustraerle la sangre. Así que por si usted quiere que lo momifiquen, ya sabe lo que le van a hacer. Porque la sangre tiene algo que se llama muerte. Ella está contaminada, hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor. Romanos capítulo 5, verso 17 al 18. Como que ahí encontramos malas noticias, ¿verdad? Pero ahorita vamos a encontrar buenas noticias aquí. Romanos 5, verso 17 al 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará, ¿qué cosa? Mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién es ese solo? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hace tiempo yo decía: Señor, pero yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán. Yo qué culpa tengo de que él haya hecho esto y ahora yo estoy pagando sus consecuencias. ¿Alguien ha pensado alguna vez así? ¿Yo qué culpa tengo de lo que hizo Eva? Pero el Espíritu de Dios me respondió a mi corazón: tú no hiciste nada para heredar el pecado, ni para heredar la muerte, ni para ser destituido de la gloria de Dios. Es cierto, tú no hiciste nada, pero también, escúchame bien, no hiciste nada para heredar la vida eterna, para que tus pecados fueran perdonados, aleluya, para ser llamado ahora hija de Dios. Así como hubo un culpable que te heredó pecado y maldad, así hubo uno justo llamado Jesucristo, que ahora solamente al creer en Él recibes vida eterna. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo en esta mañana? Yo me lamentaba y decía: Señor, pero ¿por qué esto no es justo? No es posible. Ahora quiero ir rapidito, porque vamos a ir poquito más y aquí vamos terminando. La pregunta que yo le hacía hace 8 días: siendo que el hombre, la sangre que ya estaba en la raza humana, en el hombre, ya estaba contaminada de pecado, de muerte, la pregunta que surge: ¿Jesús poseía sangre humana? Sangre, o voy a llamarlo así, por así decirlo, la sangre de la genética de Adán. Porque vuelvo a repetir, en el tiempo que Jesús fue crucificado, ya miles de personas habían sido crucificadas. De hecho, hay diferentes tipos de cruz, no solamente esta, sino hay diferentes tipos de cruz. Usted va a la historia y encontramos en la historia, había diferentes tipos de crucifixión. Algunos eran crucificados en árboles y sus cuerpos no eran retirados de ahí, y entonces las fieras del campo iban, se aproximaban y comían sus piernas. Las aves les sacaban los ojos, y ahí es donde las aves de rapiña llegaban y devoraban el cuerpo. Otra forma de crucificar era solamente en un solo tronco, y ahí es donde se crucificaba de manos y pies. En otras ocasiones era en una forma de una X, en otras ocasiones era una forma de una T.
En otras ocasiones era a través de otros objetos, pero había varias formas de crucifixión. Entonces había muchos que habían muerto, pero habían muerto por sus propios delitos y sus propios pecados. Acompáñenme por favor, Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis 3, verso 15. Mire lo que dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti. Le está hablando Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en él. Escucha aquí, la palabra simiente es la palabra semilla, que viene también de la palabra gene o esperma. La palabra semilla o la palabra simiente, la palabra semilla, que es igual a esperma. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Y lo que dice aquí el Señor, dice que habría un conflicto entre la simiente y la otra simiente. Dice: y esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Vuelvo a repetir de lo que es la palabra simiente. En el hebreo es sera, que significa esperma, semilla, descendencia. Ahora acompáñenme por favor, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 31 al 35. Gracias, Señor. ¿Ya lo tiene ahí? Lucas capítulo 1, verso 31 al 35. El arcángel Gabriel hablándole a la Virgen María, y le dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En otras palabras, no he tenido relaciones sexuales con algún varón para que yo quede encinta y dé a luz un hijo. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de. Ahora, una pregunta: ¿de dónde sale la sangre que poseemos? ¿Del óvulo de nuestra madre o del esperma de nuestro padre? Perdónenme, hermanas, a ver si no me apedrean. Pero científicamente, el ser humano llevamos la sangre del esperma de nuestro padre. La mamá ni una gota de sangre le hereda al hijo, aun cuando lo lleva 9 meses dentro del vientre, y cuando la amamanta durante 6 meses. Ni una gota de sangre. Pregunto: ¿María tenía la sangre que venía de Adán? Pregunto: si Jesús hubiera tenido la sangre que venía de Adán, ¿hubiera servido para limpiar nuestros pecados, redimirnos? ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? ¿Llena de qué? Es como que dijera: me voy a bañar. Sí, pero agarra agua del charco. ¿Cómo te vas a limpiar? ¿Sí me estoy explicando aquí?
Entonces tenía que ser, escúchenme bien, una sangre pura. ¿Sabe? Aleluya. Cuando el hombre fue formado, el Señor sopló, la vida de Dios estaba en el hombre. Cuando el hombre peca, se pierde la vida de Dios en el hombre. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Jesús tenía que nacer de una mujer concebida, aleluya. Él tenía que ser concebido por medio de la obra del Espíritu Santo, para que Él naciera, escúchame bien, con la genética, con la simiente de Dios, con la semilla de Dios. Y su sangre traía la misma vida de Dios. Me estoy explicando. Su sangre era pura, su sangre era inocente, no tenía ningún pecado. Quiero ir terminando con esto. Acompáñenme por favor, Isaías 7, verso 14. Y aquí es donde vamos a terminar. Isaías 7, verso 14. El profeta Isaías también esto lo declaró. Dice la Biblia: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Dios mismo. No era un profeta como afirman algunas doctrinas orientales, que el sello de los profetas fue Mahoma. No, 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 no. Que Jesús fue un profeta islámico, o como algunos dicen, no, Jesús es menor. La Biblia dice que Él es Dios con nosotros, Dios mismo. La misma sangre de Jesús fue derramada, y eso es suficiente, me estoy explicando, para redimirnos, para limpiarnos, para lavarnos, para justificarnos, para hacernos libres de una vez por todas. Por lo tanto, cuando venimos a Dios, recibimos la vida de Dios por su sangre, aleluya, y podemos vivir en vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro, por su sangre. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo. Ahí donde usted está, levanta tus manos.